Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales que nos van a ver en este instante. Estamos transmitiendo en vivo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula El poder de la oración. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama El poder y la oración. Y vamos a abrir como primer base en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 1. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice así. Y tiene como título ahí Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y vamos a ir a Mateo 6, del capítulo 6 de Mateo, del versículo 5 al 15, del versículo 5 al 7, perdón. Mateo 6, del versículo 5 al 7. Esta es la otra base bíblica de Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis varias repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En esta mañana vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y vamos a estudiar el poder de la oración. Vamos a hacer una introducción para que más adelante desarrollemos este pasaje que acabamos de leer. Para empezar con la introducción, sabemos de que desde hace miles de años, desde que el ser humano fue creado, en todos los ámbitos de las religiones, cualquier religión que sea, tienen este hábito de orar. Por ejemplo, los musulmanes oran, el Dalai Lama ora, Mahatma Gandhi ora, y todos los líderes religiosos del mundo de varias religiones oran. Pero la verdad, todas estas personas que acabamos de mencionar y otras religiones tienen el hábito de orar, pero no saben a quién le están orando y no saben si al ser o a la persona o a la entidad que ellos le están orando les escucha. ¿Son escuchados sus oraciones? ¿Son respondidas sus oraciones? ¿Por qué el hombre trae en su naturaleza humana el instinto de querer comunicarse con una entidad espiritual y
siempre el hombre está queriéndose comunicar a través de la oración con alguien que él sabe en su espíritu que hay alguien fuera de este mundo que nos escucha. ¿Por qué traemos ese instinto de querer comunicarnos con alguien nosotros antes de ser cristianos? Tal y como todas las religiones, buscábamos hablar con alguien y decir de tal forma, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí que me escucha? Mas, sin embargo, no sabíamos cómo dirigirnos a Dios. Y por eso Jesús aquí en este pasaje les dice más adelante que no usen vanas repeticiones como los gentiles, pensando que por su palabrería van a ser escuchados. Y aquí estamos viendo de que menciona los rezos. Jesús, cuando les dice en este pasaje, no usen vanas palabrerías, se refiere a que las religiones rezan. Por ejemplo, los musulmanes todo el tiempo ellos se postran y la señal de que un ser humano quiere tener comunión con Dios o con ese Dios que él piensa que existe, siempre unen las manos así. Y se postran los musulmanes y están haciendo esto todo el tiempo y repitiendo ciertas palabras. Los judíos ortodoxos se ponen en el muro de los lamentos y todo el tiempo están haciendo y repitiendo salmos, versículos de salmos, etcétera, etcétera. Y la religión católica pues usa vanas palabrerías, repeticiones que se llama y se le conoce como los rezos. Que tienes que rezar 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, etcétera, etcétera. Y están repitiendo 10 veces esa oración. Y vamos a ver que el Padre Nuestro es bíblico, pero es un modelo que el Señor Jesús nos enseña, mas no es un protocolo. Es muy diferente un modelo, un ejemplo, por decirlo, mas no es un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Una sintaxis, algo que siempre tiene que ser así para que haya un resultado. Por ejemplo, el protocolo de la sanidad que nosotros aprendimos para este bicho. Tiene que ser así y vimos los resultados de la sanidad. Ok. ¿Por qué el hombre, al no conocer al Dios verdadero, que ahora nosotros conocemos, trata de comunicarse con Él de una forma equivocada? Nosotros también lo hacíamos de una forma equivocada y no sabíamos cómo orar. Hay algo que Dios puso en el hombre. Dice Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto la eternidad en el hombre. Que Dios nos hizo eternos. Y por la eternidad que tenemos dentro, ¿sí? Nunca vamos a dejar de existir. Claro, el cuerpo se va a descomponer, va a morir, dejar de existir físicamente, pero su cuerpo sí se va a deteriorar, se va a deshacer, se va a hacer polvo, pero el alma y el espíritu siempre van a existir. Es por eso que porque Dios puso la eternidad en el hombre, el ser humano es eterno
Y por lo tanto, hay un instinto en nuestro espíritu, aunque estaba desconectado de Dios, nos hacía entender que había alguien que queríamos hablar, platicar con ese alguien, pero lo hacíamos de una manera equivocada, buscando otros intercesores, como se le llama, los ídolos. Mire, vaya a Génesis 1:26 al 27 para ver esta introducción. Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este pasaje vemos la primera vez que se nos muestra la Trinidad de Dios. Porque cuando dice hagamos, ¿con quién está hablando Dios? Está hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos tres coexistían desde el principio, siempre han existido, y es aquí donde Dios hace una referencia: hagamos al hombre. Y aquí se está refiriendo que está hablando Dios mismo, está hablando con alguien más, y no puede ser con los ángeles, porque los ángeles no pueden crear nada. Ellos son creación, son creados como tú y como yo. Por lo tanto, hagamos se está refiriendo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Miren, nunca hemos visto un grupo, una manada de animales que le quiera rendir culto a Dios. Nunca vemos un grupo de conejos, una manada de changos que esté haciendo culto a Dios o que esté queriendo alabar a Dios. ¿Alguien podría decirme cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Entre el animal y el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Muchos dicen la cola, porque dicen que venimos de chita. Y no es así. La diferencia, póngame atención, entre el hombre y los animales es que nosotros somos espíritu. Somos espíritu y estamos dentro de un cuerpo, dentro de una botella, de un cascarón, nada más. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿por qué dice a nuestra imagen? Porque Dios es espíritu. Y también Dios nos dio atributos morales y atributos espirituales porque Él mismo los tiene. ¿Cuáles son los atributos morales? Dios es santo, no puede pecar, Él se enoja, Él se entristece, ¿sí? Él se aira cuando ya le rebalsan la paciencia. Y todos esos atributos nosotros lo tenemos. Reímos, estamos contentos, estamos tristes, ¿verdad?
Pero los animales no tienen el atributo espiritual de Dios. Ellos no tienen espíritu. Ellos nada más tienen alma y cuerpo. Es por eso de que por lo mismo, por eso el Señor Jesucristo no vino a morir por los animales, únicamente por la raza humana. Entonces, esa es la diferencia entre los animales y nosotros, que nosotros somos espíritu. Que ahora, en este tiempo, el ser humano ha descendido al igual y más abajo que los animales en su comportamiento moral. Es aquí donde vemos de que como Dios es espíritu, nos hace a su imagen espíritu y nos da un cuerpo. Es por eso que el ser humano, al nacer desconectado, desenchufado del espíritu de Dios, no sabe y no sabíamos nosotros lo que adorábamos. Mire, si la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y un cuerpo, pero eso que pasó en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres se rebelan contra Dios, ellos se desconectan de Dios, se desenchufan de Dios, y el espíritu que ellos tenían se muere, se apaga, se funde. Mire, ahí en Génesis, vaya rápidamente a Génesis 3:8. No pierda Génesis 1, versículo 3:8. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová. ¿Quiénes oyeron? Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que pasaba en el huerto del Edén antes de la caída del hombre? Dios se paseaba en todo el huerto del Edén, teniendo comunicación con Adán y Eva. Ellos escuchaban literalmente la voz de Dios, aunque no lo podían ver porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Ellos escuchaban y tenían una comunión con Dios. Dios les hablaba y ellos escuchaban, pero cuando ellos pecan, esta fue la voz que se escuchó de Jehová, que se paseaba al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Y más abajo dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la caída del hombre, que ellos, cuando pecan contra Dios por desobedecerle a un mandamiento que Dios había dado, en ese momento pasó lo siguiente: se desconectaron de la fuente espiritual, murieron espiritualmente, pero físicamente siguieron viviendo. Y a partir de ahí, la raza humana, los descendientes de Adán y Eva, hasta nuestros días, nace desconectado de la fuente original, que es Dios. Nacimos desenchufados, con el espíritu apagado, y es por eso que nosotros, cuando queríamos tener comunión con esa entidad espiritual, con esa deidad, no sabíamos de la manera que debería ser la correcta, y adorábamos lo que no sabíamos. Dice, anote nada más,
Isaías 44 del 9 al 2. Isaías 44 del 9 al 2, que los formadores de tallas de ídolos, el ser humano, al no saber cómo comunicarse con Dios, lo que hacía, o lo que hace, o lo que hacíamos nosotros, era cortar un tronco de madera, darle forma de hombre, ponerle ojos, boca, nariz, pintarlo y postrarnos ante esa imagen, y lo hacíamos como nuestro Dios. Y de lo que le sobraba de ese tronco con la que se formaba un ídolo o un Dios, hacía leño y con eso preparaba su comida. Y eso es lo que pasa hasta hoy en día con aquellas personas, al seguir desconectadas de la fuente original de Dios, al no saber de qué manera pueden comunicarse con Dios, ellos siguen haciendo lo mismo. Compran un ídolo en la calle, lo fabrican, lo hacen y se postran ante él y le quieren pedir a través de ese intercesor, ese mediador, tener comunión con Dios. Y no logran hacerlo, simplemente son engañados por Satanás, porque esa es un arma muy fuerte que Satanás usa. La única línea para comunicarnos, el único método, es la oración. Dios pone la oración como una línea telefónica entre el hombre y él para que hablemos con Dios. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, platicar con Dios. Pero cuando estábamos desconectados de Él, no acudíamos directamente a Él, sino recurríamos a los mediadores, intercesores, hechos por el hombre, ya sea de madera, de yeso, cartón, que no tienen vida, que no hablan, no caminan, no oyen, dice el Salmo 115, y pensábamos, o piensa la gente hasta hoy en día, que van a ser escuchados. Ese es el error, la equivocación, al no saber el ser humano que lo que necesita es volverse a conectar con Dios. Si nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y el Espíritu Santo lo teníamos fundido, apagado, Dios, al mandar a su Hijo, quiso y quiere y sigue haciendo, es restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Cuando alguien acepta a Cristo y Cristo entra a su vida en la tercera persona de la Trinidad, ¡fum! Ahí se enciende otra vez lo que estaba fundido, lo que estaba apagado, y ahora, ya con el Espíritu Santo, me puedo comunicar con Dios porque Dios es espíritu y solamente de espíritu a espíritu podemos comunicarnos con Dios. Y esto es lo que pasó en el huerto del Edén. Si regresamos a Génesis, dice que fueron hechos a imagen de Dios, a imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Tenemos que entender como raza humana cuál fue el propósito o cuál es el propósito de que Dios nos trajo a este mundo. Muchos todavía no conocen cuál es el propósito que Dios tiene para sus vidas. En este pasaje estamos viendo por primera vez que Dios pone en el huerto del Edén a la primera raza humana con un propósito. Número 1,
para tener comunión con Dios. Y número 2, para gobernar. Porque cuando dice, y señoreen los peces, Dios le da al hombre la autoridad, la capacidad para que gobernara el huerto del Edén. Y es por eso que nosotros estamos acostumbrados a que no nos manden. No nos gusta que nos manden. Porque fuimos creados para gobernar. Pero al venir la caída del hombre por el pecado y nosotros nacer así en ese estado pecaminoso, ¿sí? Ahora se han invertido las cosas, que cuando entra el pecado al mundo, se invirtió todo lo que Dios tenía preparado por nosotros, el propósito con que Dios nos trajo a este mundo, que era gobernar y tener comunión con Dios, como lo tenía Adán y Eva, que escuchaban la voz de Dios. Ellos tenían una comunión directa. Pero cuando ellos pecan, se desconectan, se funde el espíritu de ellos y ahora la raza humana nace así, desconectados, desenchufados de Dios. Y es por eso que ahora vemos que Dios nos manda a nacer de nuevo para que nos conectemos nuevamente con Él a través del Espíritu Santo. Muy bien, entonces vemos de que fuimos creados para gobernar, como aquí lo vemos, pero cuando ellos pecan, se invierten las cosas y ahora el pecado que entra al mundo arrasó a toda la creación, tanto animales, tanto como la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, los animales antes no atacaban en el huerto del Edén. El león, las culebras no tenían veneno, las flores no tenían espinas, etcétera, etcétera. Todo era maravilloso y todo se corrompió por el pecado. Echó a perder toda la creación de Dios. Y ahora vemos que ciertos animales se enseñorean de nosotros. Por ejemplo, el león, el tigre y todos esos animales, ¿qué es lo que hace? Se enseñorean del hombre porque ahora el hombre les teme. Ahora no nos podemos acercar a un león porque sabemos que nos va a hacer daño, nos puede atacar. Ahora ellos gobiernan sobre nosotros y hay animales que nosotros gobernamos sobre ellos, como los animales domésticos, como el perro y el gato. Entonces vemos que Dios, al ver esto que pasó, Él ya tenía preparado un plan desde antes de la fundación del mundo, que ya sabía lo que iba a pasar en el huerto de Edén. Dios ya lo sabía desde antes de que los fundara. Dios sabía que se iban a rebelar, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, Dios toma la decisión, pero al mismo tiempo Dios prepara un plan de salvación, una redención. Y por eso en Apocalipsis dice que ya estaba preparado el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía en su mente mandar a su Hijo para que viniera a rescatar a los seres humanos. Y es por eso que lo que se perdió en el huerto del Edén, ahora lo recuperamos en Cristo Jesús, y hasta que venga el reino milenial, van a volver a revertirse lo que pasó en el huerto del Edén, y es hasta el milenio que otra vez el hombre se va a señorear sobre los animales. Porque dice Isaías, lo hemos estudiado, que los leones comerán paja, ya no serán carnívoros, ya no atacarán, y que ahí durante el milenio lo que se perdió en el huerto del Edén va a volver a ser restaurado, y es ahí donde el hombre va a poder tener de mascota a una culebra, a un león. El león se juntarán con la oveja, porque ahorita el león devora la oveja y en el milenio se
pasearán juntos. Ya no habrá eso que se descompuso. Muy bien. Entonces vemos de que Adán y Eva fueron creados para gobernar, pero también para tener comunión con Dios. Y esa comunión con Dios que nosotros perdimos desde la caída, lo recuperamos cuando recibimos a Jesús. Y es por eso, ahora que somos cristianos, ahora sí nosotros sabemos a quién le oramos y sabemos que Él nos escucha. Porque hay alguien que nos escucha y nosotros lo sabemos por la convicción que nos da el Espíritu Santo. Y es por eso que el cristianismo, a todas las personas que nos ven en las redes sociales, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Leamos esta en Primera de Juan, capítulo 1 al 4. En Primera de Juan tenemos la base bíblica. Cuando les preguntan a ustedes qué es el cristianismo, es una relación personal. Y esta es la base bíblica. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis que, ahí está, comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es el cristianismo? Es una comunión, es una relación personal, día con día. ¿Con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos una relación con Dios, con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero cristianismo. Por ejemplo, si tú dices que eres cristiano y no lees la Biblia todos los días, no eres cristiano. Es mentira, te engañas. Los jóvenes que no tienen una relación, que no leen la Biblia, no son cristianos, se engañan. Porque aquí Dios, ¿qué es lo que estaban dando a conocer? Juan está diciendo, lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, lo que palparon, de eso les testificamos. O sea, lo que ellos tuvieron literalmente, físicamente, una relación con Jesús, desayunaban, comían y cenaban con Jesús. Andaban con Jesús todas partes. Todo el tiempo, durante 3 años y medio, ellos tuvieron una comunión literal y físicamente por andar pegados con Jesús. Y ahora ellos nos traspasan esto de lo que ellos vivieron físicamente. Ahora nos dicen, y nosotros se nos avisa que nosotros, lo que ellos vieron físicamente, nosotros ¿cómo lo vemos? Espiritualmente lo vivimos y lo vemos. Por eso la persona que nace de nuevo se le dan oídos espirituales y ojos espirituales para que pueda ver lo que el mundo no ve. Puede escuchar lo que el mundo no puede escuchar. Por eso el mundo escucha, ven y no entiende. Y por eso es que Jesús usa las parábolas para que al propósito los que eran orgullosos, los que eran soberbios, religiosos, no pudieran entender
el mensaje que traía. Y aún sus discípulos muchas cosas no entendían, y después de que acababa la congregación, después de que acababa la reunión, les pedían: Señor, explícanos la parábola porque no entendimos. Y venía la explicación. Ahora ya entendemos por qué les hablas en parábolas. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Es tener una comunión. Dios siempre nos va a hablar. La fuente original, el método que usa es su palabra. Ahí nos va a hablar siempre. Y nosotros vamos a hablar con Dios en la oración, platicar con Él, nada más. Es por eso de que tenemos que entender, porque no entendemos. ¿Cuántos de ustedes vienen y se les ha dicho: tienes que tener una comunión con Dios? ¿Cómo? Leyendo la Biblia, y no la leen. Vienen acá y están, pero como no están y su mente anda divagando por otro lado. Su mente anda pensando en otras cosas. Están pensando en los frijoles que dejaron en la estufa, están pensando en el problema, están pensando en el hijo, en la hija, etcétera, pero no se concentran a lo que Dios está hablando a través de su palabra. O sea, ya es el colmo que ni aquí en la congregación despejas tu mente para que Dios te hable a tu vida. Ya es el colmo venir con ese estado de indiferencia, nada más para hacer actos de presencia y que todos te miren y que cumples el domingo, etcétera, etcétera, y ya piensas que con eso Dios te va a aceptar. Esta es la base bíblica cuando decimos que es el cristianismo, una relación personal. Ok. El ser humano, al no tener el Espíritu de Dios por nacer en pecado, como nosotros estábamos también, eso lo queremos decir claramente a las redes sociales. Mire, nosotros predicamos estas cosas porque también nosotros estábamos en ese estado espiritual en el que usted se encuentra. Si usted está en una religión, cualquier tipo de religión, pero si usted no tiene a Cristo, usted no tiene el Espíritu Santo. Podrá tener el Cristo ahí en su casa, en una cruz colgado, etcétera, etcétera, en un cuadro, etcétera, etcétera. Pero muy diferente es a que Cristo esté morando dentro de su corazón en la tercera persona de la Trinidad. Eso es muy diferente. Y nosotros estábamos en esa condición. Nosotros estábamos sin Cristo. Ok. Pero en Juan 4, vaya ahí por favor. En Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan, se encuentra con la mujer samaritana y lea conmigo del versículo 21. Aquí el Señor Jesucristo está leyendo con una mujer de Samaria. Es el pasaje de la samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le contesta así porque la mujer le había dicho 2 versículos antes, el 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y Cristo le responde: no es ni aquí ni allá.
no es ni en Jerusalén ni donde te dijeron tus padres, sino Jesús les dice que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque está así hoy. Muchos dicen, no, es en el catolicismo, no, es en el mormonismo, no, es con los testigos, no, es con los adventistas, no, que ahí es donde está la verdad, que ahí nosotros somos la verdad. Y parece que todo el mundo tiene la verdad. Entonces, les vuelve a responder hoy en día, no es ni con los testigos, ni con los católicos, ni con los mormones, ni con cualquier religión donde van a adorar al Padre, sino que más adelante dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahí está. Cristo les dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué adoraban lo que no sabían? Por estar desconectados de la fuente original de Dios. Nosotros adoramos, aquí está, nosotros. Ahora que tenemos a Cristo, nosotros adoramos ¿qué cosa? Lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y el 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios, al ser espíritu, Él no podía bajar como espíritu a este mundo. Él no podía bajar y manifestarse a los hombres para que lo vieran, porque si Él es espíritu, Él habita en toda la plenitud del universo. No hay rincón del mundo donde Dios no puede estar. Entonces, Dios tenía que nacer en un cuerpo humano para poder manifestarse y relacionarse con la raza humana. Es por eso que Dios tiene dos naturalezas. Jesús tenía dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Eso lo vimos el viernes. Bueno, ok, vemos entonces de que aquí la palabra de Dios, a los que nos ven en las redes sociales, que es que toda persona que quiera adorar a Dios, platicar con Dios, orar con Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad, como lo dice acá, el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu. Ahora entendemos que ahora que nos hemos convertido, dice las cartas de Pablo, que cuando alguien recibe a Cristo, nos hacemos uno con Él, nos fundimos, como se funde el metal y lo une. Así nos hacemos con Dios. Antes estábamos separados, vivos físicamente, muertos espiritual. Acuérdese que la palabra muerte es separado. Por eso Efesios 1 dice que vosotros estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, estábamos separados, muertos espiritualmente, queriendo decirnos, pero al unirnos con Cristo, su espíritu se nos da a nosotros y ahora somos uno. Tal y como Jesús lo dijo, el Padre y yo, uno somos. Y eso es lo que nos hacemos con el Padre. Nos hacemos uno por medio de su Espíritu. Y es a través de el Espíritu que ahora que nos da la convicción, la certeza, la seguridad por medio de su palabra, ahora tenemos claro que sí hay un Dios y que sí escucha nuestras oraciones. Las religiones, por ejemplo, el Dalai Lama
o Buda, que hacían oraciones, ellos no tenían la esperanza, la seguridad, si eran escuchados, mucho menos que fueran respondidas sus oraciones. Aparte de que esas religiones son ateas, el budismo es ateo. El Dalai Lama le reza a un Dios que solamente él se imagina. Los musulmanes adoran a un Dios que ellos se han inventado, que es Alá. Pero así está el mundo. ¿Por qué? Porque nacimos desconectados de Dios. Muy bien. Ahora, muy bien, nosotros sabemos que podemos tener comunión con Dios. Y es a través de la oración. Conforme vayamos avanzando esta serie, muchos que no les ha caído el 20, este poder de la oración o el significado de la oración, ojalá lo puedan entender y comprender. Y cuando tú veas, descubras y entiendas, entonces vas a empezar a vivir de rodillas. Porque no es hasta que tú tengas esa convicción que nos da el Espíritu Santo, de que no estamos orando en vano, de que no nos reunimos los viernes o de que tú oras en tu casa, no estamos orando en vano, porque sabemos de que alguien nos está escuchando y que estamos seguros que por medio de su palabra que nos dice, nos va a contestar un día. Y es cuando lo entendemos. Yo lo entendí. Yo en mi conversión era flojo, me invitaban a la reunión de varones, estaba recién convertido y me daba flojera ir. Pero cuando yo empecé a ir y empecé a sentir la presencia de Dios en la reunión de oración, dije, no, es cierto, necesitamos reunirnos. Y es por eso que a partir de ahí entendí que la oración es esa relación íntima. Por eso el pasaje que leímos les dijo, tú cuando ores, métete en tu aposento, métete en tu cuarto, donde tú quieras que estés, no precisamente en tu cuarto, donde tú quieras, en la calle, con los ojos abiertos, vas manejando, en moto, en bicicleta, vas caminando, tú puedes estar teniendo una comunión, una oración con Dios. Porque hay veces que no precisamente tenemos que cerrar los ojos, porque como sabemos que Dios es espíritu y nuestra mente se imagina que al cerrar nuestros ojos estamos viendo a Jesús aquí parado frente a nosotros, pero también vemos de que Dios escucha las oraciones. Por ejemplo, yo tengo una de las costumbres de que cuando me acuerdo de algo y ando en la moto, ahí ando orando. Y no les miento, aquí está Dios de testigo. Siempre ando orando en la moto. Siempre ando y con los ojos abiertos, etcétera, etcétera, porque sé y tengo la convicción que Dios me escucha. Ahora que fui al evento de la Ciudad de México, estaban las esposas de los pastores intercediendo por el evento el primer día que comenzó. Y me pareció tan bonito como lo vi yo. Estaba la gran fila que estaba entrando al auditorio y vi 4 señoras que estaban paradas y como que estaban platicando. Entre las 4 estaban así y estaban platicando. Cuando yo pasé cerca, escuché que estaban orando. Y ahí me quedé observándolos un ratito y escuchando, y ellas diciendo, Padre, te pedimos que quites todo estorbo. Y con los ojos abiertos, y las 4 poniendo atención a la oración, luego cambiaba la otra, y sí, y estaban orando, intercediendo, sin que se vieran religiosas, como cuando se acostumbra a que
estamos en un lugar y nos juntamos y nos abrazamos y cerramos y empezamos a orar. No precisamente. Y vi ahí, dije yo, wow, qué buena manera de interceder para que las personas que están viniendo por primera vez no piensen que todo es religioso. Que se lleven un concepto, ay, qué raro se ven esos, están orando y porque para ellos tienes esa percepción de que nosotros somos religiosos. Entonces vi que estaban intercediendo, orando y están así. Luego le tocaba a la otra, Señor, te pedimos por los coches, que tú los guardes, cuides a todos los coches de mis hermanos que van a quedar estacionados aquí por alrededor de la colonia, etcétera, etcétera. Y vi esa oración, dije yo, qué hermoso de que tengan sabiduría estas mujeres de Dios para interceder, orar y no precisamente tenían que verse religiosas, aunque sabemos nosotros que no somos religiosos. Nosotros aquí nos sentamos, cerramos nuestros ojos por reverencia, para concentrarnos y lo hacemos no para creernos religiosos, porque podemos orar. Es muy diferente la oración concentrada en una iglesia para que nadie se distraiga y nadie, porque eso sí, aún así los demonios, cuando alguien ve que no está espiritual, pero está metido en la oración, Satanás va a tratar de distraer esa mente para que no esté concentrada en la oración y cause un estorbo. Es por eso que yo les he dicho, por favor, no se distraigan. Si su mente se sale de la oración y empiezan a venir cosas y acordarse y esto, sacúdase y en el nombre de Jesús repréndalo, porque puede ser una distracción del enemigo, y concéntrese. Por eso hay personas que a veces estamos en la oración y ellos están abriendo los ojos y están viendo a todos los que están orando y a ver quién tiene cerrados los ojos. O si no, se ponen así. Ya quiero que acabe, ya me aburrí. Lo hacen porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero los que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu de Dios, en ese momento nos queremos concentrar porque queremos que en verdad sea agradable nuestra oración hacia Dios para que Él nos responda lo más pronto posible. Y es por eso que conforme vamos aprendiendo y vamos creciendo, vamos agarrando la onda, como se dice, y así tenemos que ir mejorando. Ok, entonces Cristo dice que vendría la hora en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Vimos que más arriba Él dijo, vosotros adoran lo que no saben. Las religiones podrán orar en el nombre de Jesús y Padre y te pedimos, y los famosos rezos y rezos. Ya vimos que esos rezos, que son palabrerías, dijo Jesús, ¿creen que por su palabrería van a ser escuchados? No es así. Señores católicos que nos ven, con todo respeto, los amamos en el amor de Cristo y por eso les enseñamos a través de esta prédica que los rezos no son bíblicos. El Padre Nuestro, que queda como un modelo, un ejemplo, no un protocolo. Ya entendió qué es el protocolo, ¿verdad? Algo que tiene que ser así y así y así siempre. El Padre Nuestro no es así, es un ejemplo. Y es por eso que Jesús da un ejemplo. Y si ustedes se acuerdan del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, empieza primero ese ejemplo, ese modelo de oración con la alabanza hacia Dios. El Padre Nuestro, Jesús pone el ejemplo que cuando empecemos a orar, siempre empecemos alabando y glorificando a Dios. En esos primeros frases que lleva el Padre Nuestro, y luego continúa con nuestras peticiones. Primero alabamos y glorificamos a Dios. Es un modelo,
Por eso, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera. Empieza la oración alabando, glorificando, reconociendo a Dios. Y luego ya más abajo, después de glorificar a Dios, empiezan nuestras peticiones. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, etcétera, etcétera. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando nosotros comenzamos una reunión de oración, siempre empezamos dando gracias a Dios, glorificando a Dios. Padre, gracias por este espacio, por este tiempo que estamos aquí en tu presencia. Señor, te pedimos y empiezan las peticiones, ¿verdad? Pero tenemos la seguridad de que hay alguien que nos escucha ahora. Y es por eso que la gente, al no tener el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se postra ante el ídolo, le reza y piensa que va a ser llevado a Dios. Ahora conocemos en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. Ahí está la única persona que intercede por nosotros. Ese es el versículo clave con la cual nosotros les enseñamos que la Virgen María no puede interceder. Los santos no pueden interceder. Los líderes mundiales no pueden interceder. Sino que solamente es Jesucristo. Y volvemos a repetir, no menospreciamos, no desechamos a la Virgen María, porque la amamos y la respetamos mucho. Pero ella no es la que intercede. Es Jesús a través del Espíritu Santo. Mire, vea esto en Romanos. Ocho 26. Dice así, Romanos 8:26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu, está con E mayúscula y se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué cosa? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por ¿quiénes? Por los santos. Tenemos que enseñar aprovechando las redes sociales. Si la Biblia es clara y nos deja claro, nos muestra que el único que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo en la persona de la Trinidad, en la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús dice, enviaré, yo voy al Padre, pero enviaré al Consolador. Palabra Consolador, Paracletos, el otro igual que yo, para que abogue por ustedes. Ok, entonces, vemos ahora de que 1 Timoteo 2:5 que el único mediador, el único intercesor es Jesucristo. Y ahora Romanos nos dice que el Espíritu, o sea, Jesús en la tercera persona de la Trinidad, dentro de nosotros, nos ayuda en nuestra habilidad de que hemos de pedir como conviene. Pero aquí hay algo que tenemos que entender.
que dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta palabra, gemidos indecibles, se refiere a algo que no sabemos y no podemos expresar. Por ejemplo, cuando estamos en nuestras pruebas o algún problema nos está acechando, y en ese momento por nuestra depresión, nuestra tristeza, porque es natural que suframos esos atributos morales, que nos ponemos tristes y no tenemos ganas ni de orar a veces, porque cuando estamos enfermos con calentura o cualquier cosa, es natural que tiene que interceder el Espíritu, porque nuestra carne, nuestro cuerpo es débil. En nuestra propia carne no lo podemos hacer. Pero si aún así, es un ejemplo que voy a ilustrar, aún así cuando estamos enfermos, estamos en cama, estamos con calentura, no tengo ánimos, mi carne no tiene ánimos en ese estado de abrir la Biblia, escuchar palabra, sino que quiero dormir, etcétera, etcétera. Pero aún así, desde muy dentro, sale un gemido de decir, Padre, ayúdame, sáname, porque estoy enfermo. Y no hay más palabras que nos salgan de nuestro espíritu para comunicarnos con Dios. El Espíritu Santo intercede y nos dice que Él intercede con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo sé lo que tú sientes y que no hay manera de expresar. Ahora yo voy a subir al Padre y le voy a entregar tus peticiones. Y viene Jesús, agarra nuestras peticiones, nuestros gemidos, eso que quiere salir de nosotros, pero por nuestra debilidad no sale a veces, por un problema, por una depresión, por una tristeza, pero nuestra mente, nuestro espíritu lo siente. Jesús viene, los agarra y los lleva ante el Padre. Padre, estos son mis hijos. Por favor, ayúdalos en esta petición. Y es ahí donde a veces, sin darnos cuenta, conforme van pasando las horas y los días, empezamos a sentir una paz y tranquilidad. Es muy importante que cuando alguien esté enfermo en casa, tus hijos, tu esposa, algún familiar, tú debes ir a orar por él, por tu hijo, por tu hija. Siempre, antes de salir corriendo al médico, yo se los he dicho, viene una enfermedad, una infección, cual sea, antes de que tú salgas corriendo al médico, siempre acude primero a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te oro, Padre, porque tú eres el médico, tú eres el que hiciste este cuerpo, tú eres el que me hiciste, voy a ir al médico, voy a una consulta, me siento mal, me siento enferma, me siento débil, pero te oro a ti primero para que en tu voluntad, Señor, yo quiero sanidad. Y si a través del médico, de las medicinas me vas a dar sanidad, amén, que así sea, yo lo recibo. Y es por eso que tú tienes que orar. Si tu hijo está enferma y en cama y no fue a la escuela por X o tu esposa, quien sea, tú ve y ponle la mano, porque él no puede orar en ese momento. Pero cuando tú oras, ¿a quién le estás orando? A Jesús. Viene Jesús y responde a través de la tercera persona de la Trinidad. Y en ese momento, los gemidos indecibles, porque si la persona es cristiana y aún no cristiana, Dios responde a las oraciones. Miren, esto que acabo de mencionar. Hace días me comentó mi esposa que vio un video en Facebook. Le dije, me lo hubieran mandado. ¿Estaba lloviendo o tormentas, algo así? Ok. Miren, estaba una familia, unos niños en una casita y empezó una tormenta con truenos, relámpagos y lluvia fuerte y empezó a levantar las láminas, etcétera, etcétera. Era un video real. Por eso le dijo, me lo hubieran mandado, eso estaba buenísimo. Esos niños, cuando empezaron a sentir miedo de que
iban a salir volando o los podía llevar la tormenta o iban a levantar la casa, empezaron a orar. No sé si eran cristianos o no, pero por lo que pasó, es impresionante de que mi esposa me estaba contando y yo cuando me lo están contando, mi mente vuela y lo está haciendo película acá. Y empecé a imaginarme que los niños estaban así y empezaron a interceder. Dios, ayúdanos. Dios, Señor Jesús, ayúdanos. Sálvanos. Y de repente, en ese lugar, en esa área, ¡fum! ¿Qué creen? Paró de llover y la tormenta. Así, en fracción de segundos, ¡fum! Se secó. Y los niños se tranquilizaron. ¿Cómo es posible que Dios haya escuchado la oración, la petición de esos niños? Si eran inocentes, los escuchó. Y aún, dice Juan en capítulo 9, que Dios no escucha la oración de los pecadores. ¿Que no escucha? ¿Está sordo o qué? No, sí los escucha. Pero cuando dicen no escucha de los pecadores, quiere decir, claro, los escucha. Pero otra cosa es que les conteste. A eso se refiere, que no escucha, más bien no contesta la oración de los impíos, de los pecadores. Yo sí vi el otro día un video, no sé si lo han visto, de un trailero que iba en carretera y se le empezó a incendiar su tráiler. Y empezó a agarrar lumbre y a quemarse y el tráiler, el hombre el chofer, ya no pudo hacer nada y se baja corriendo y ve que está incendiándose su tráiler. Era su fuente de trabajo, yo creo que era el propietario, y empieza a orar en el nombre de Jesús. Padre, te pido que mande lluvia del cielo y que apaguen, porque Señor, tú sabes que es mi única fuente de trabajo, es mi herramienta de trabajo, no permitas. Y empezó a orar en voz alta y los carros pasaban y miraban, ahí lo van a ver un día por ahí, y pasaban y miraban que el tráiler se estaba incendiando, y cuando este hombre estaba gimiendo, estaba clamando, empezó a llover en toda la circunferencia del tráiler y apagó el fuego. Son videos que cuando uno los ve, caray, entonces Dios existe. Yo me quedé asombrado de que este hombre, al empezar a orar, yo creo que era cristiano, porque en la forma que él oraba, si lo encuentro, se los voy a poner estos dos videos, pero vi que así empezó a clamar y hubo alguien que le respondió y que paró la lluvia y solamente llovía sobre el tráiler y apagó el fuego. Como estos niños que clamaron a Dios, Señor, Dios, Jesús, ayúdanos. Y ¡fum! Nada más ahí les dejó de llover. Dijo yo, wow. Entonces, es aquí donde vemos que dice Romanos 8:26, que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Y es por eso, quiero terminar con esto. ¿Cuántas veces usted que me ve ahí en este video está en cama, está postrado, tiene alguna enfermedad? Tal vez esté con cáncer terminal, SIDA, o está en una depresión y ha orado, ha rezado tal vez a Dios y no ha hallado respuesta alguna. Es que porque usted está desconectado, sigue desconectado, como los primeros padres que se desconectaron en el huerto del Edén. Por eso Dios envía a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en una cruz, para que usted, siendo un pecador, se arrepienta hoy de sus pecados. Acepte el regalo que Dios le ofrece hoy, la salvación única a través del Señor Jesucristo. Y usted, al invitar a Cristo a su corazón por primera vez, ahí usted se va a volver a conectar
con el Padre. Como usted nació apagado en su espíritu, usted puede otra vez hoy recobrar lo que se perdió en el huerto del Edén. Si usted ha entendido este mensaje, que es la primera parte de esta serie, yo lo invito hoy a que se arrepienta y que invite a Jesús como su Salvador. Ahorita lo voy a guiar. Vamos a dejarlo hasta acá como la primera parte de esta serie. El poder de la oración. Y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es ahora tu espíritu que está dentro de nosotros. Es el que intercede ante el Padre cuando te oramos. Sabemos que tú nos escuchas. Y aunque nuestra mente finita no pueda entender tus pensamientos, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos son tus caminos, sabemos que ahora tú nos escuchas y que nos vas a responder, a contestar. No importa el tiempo que pase, tal vez tú nos vas a mostrar más adelante cuál es el motivo por qué no contestas. ¿Acaso hay algo en nosotros que estás esperando tú? ¿Acaso hay algo que no te agrada para que tú puedas responder? Todo esto, Señor, te pedimos que nos muestres en las siguientes conferencias de esta serie. Gracias, Señor Jesús. Te oramos porque sabemos que tú nos escuchas. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tienes esta comunión, tú no tienes esta relación. Has estado rezando, orando, platicando con Dios. Yo te invito hoy que vengas a Cristo. Ven a los pies de Jesús. No te invito a una religión más. Yo te invito a que vengas a Jesús. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo a que entre a tu corazón, dile estas palabras desde lo más profundo de tu corazón, con toda honestidad. Reconoce que has fallado delante de Dios y que eres un pecador, una pecadora. Si tú quieres hacer esta oración, ahí donde estés, ya sea que estés en el hospital, en tu casa, en la sala de tu casa, donde quiera, en el taller, donde quiera que tú estés, cierra tus ojos, ya sea niño, niña, señor, señora, anciano, anciano de edad. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y gracias por hablarme a través de tu palabra. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Haz de mí el nuevo nacimiento. Enséñame a vivir el resto de mis días para ti, oh Dios. Gracias por regalarme la salvación. Lo creo y lo acepto por fe. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Tú lo tienes que creer por fe. Que ahora Cristo, en la persona del Espíritu Santo, ahora Él va a interceder por ti. Ahora tienes que tener la seguridad y puedes tener la seguridad de que hay un Dios que te escucha. Así que te bendecimos, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Congrégate en una iglesia cristiana cerca de tu casa. Si estás aquí en Tuxtla Gutiérrez y quieres venir a conocer las instalaciones, las puertas están abiertas. Somos iglesia cristiana evangélica. Así que te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.